Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Gracias, Padre Santo. Bendito seas. Tome su lugar, hermano. Me da gusto verle. Siempre, ¿verdad? Le digo que me da mucho gusto, ¿verdad? Cuando la iglesia está llena. No por el cantidad de personas, hermano. Créame que nunca he buscado eso. He buscado siempre hacer la voluntad de Dios. Y todo lo demás es consecuencia. Pero me da gusto porque pues veo que en ese tiempo el corazón de muchos pues que se está enfriando en la iglesia que me toca al menos en este tiempo pastorear, pues no está ese enfriamiento, ¿verdad? Ese apartamiento de Dios, sino por el contrario, que el hecho de que la iglesia esté llena quiere decir que nuestro espíritu, nuestra alma está rebosando, está nuestro espíritu fluyendo, ¿verdad? Está ardiendo de la presencia de Dios, de escuchar su palabra que nos edifica y que nos va guiando en nuestra vida. Así es que por eso me pongo contento. No crea que es por la cantidad de personas. Nunca he buscado eso, hermanos. Siempre Dios me ha dado una visión de reino y hoy estamos aquí nosotros reunidos en Tlalpan, pero sé que en otros lados también. Otras partes del cuerpo de la iglesia de Cristo están reunidos, están alabando a Dios. Su pastor ha preparado un alimento especial, ¿verdad? Hoy que es domingo, muchos de nosotros estaremos con la familia. Como toda la semana la mamá hizo de comer, bueno, pues ¿qué compramos? Unos pollos y vámonos a comer al Kentucky. Y bueno, sin hacer comercial, ¿no? Pero estamos buscando, ¿verdad?, traer esa comunión, y eso es hermoso, hermano, porque es el día que el Señor ha dispuesto para que tengamos reposo, para que lo dediquemos a Él, para que escuchemos su palabra y podamos seguir, hermanos. Amados hermanos, quisiera continuar con el estudio que estamos llevando acerca de Mateo. Y en ese tiempo nos estaba tocando estudiar Mateo 24 del 36 al 44. Pero una de las cosas que yo he aprendido desde que empecé a estudiar las Escrituras y que fue un consejo que yo recibí, fue acerca de que cuando estamos estudiando ciertos pasajes de las Escrituras, sobre todo aquellos que son un poquito complicados de comprender, es muy conveniente que hagamos una recapitulación de las cosas para que nuestra mente se vaya aclarando y no nos vayamos con lagunas mentales al final, ¿verdad?, del pasaje, y encontremos que al final no aprendimos nada. Entonces, ha tenido bien el Señor a que hoy hagamos una recapitulación de lo que hemos venido aprendiendo hasta hoy para aclarar todo, acomodar todo, y sobre todo porque gracias a Dios el día de ayer tuvimos un evento maravilloso y más de 70 personas hicieron profesión de fe a Jesucristo. Espero que muchos de ellos hoy estén aquí con nosotros. ¿Cuántos fueron al evento ayer? Levanten su mano. Ahí está. Entonces yo espero que estos hermanos, vean, muchos de ellos no pertenecían a la iglesia y se han añadido, y le doy muchas gracias a Dios. Sepan dónde vamos avanzando, qué estamos estudiando, qué Dios está hablando en este tiempo a esta iglesia, qué es lo que Dios nos está reconveniendo, nos está instruyendo, nos está previniendo, está preparando nuestro corazón para todas las cosas que vienen en un tiempo muy, muy próximo. Así que tuvo a bien el Señor guiarme a hacer esta recapitulación, la cual vamos a empezar. Y quiero primeramente, hermanos, que leamos el pasaje donde nos quedamos para que veamos cómo es que llegamos hasta aquí, aunque vamos a hablar de la parte que nos tocaba hoy en este pasaje que vamos a leer, pero vamos a ver cómo fue que llegamos ahí. Pero vamos a leerlo, dice Mateo capítulo 36 al 44. Mateo capítulo 24, del 36 al 44. Dice la Biblia: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y será una tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no los dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Diga conmigo, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amados hermanos, todo lo que hemos estado hablando, las dudas de los discípulos que convergieron en una pregunta que tiene 3 aspectos, o algunos dicen que son 3 preguntas. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Yo creo que es nada más cuestión de comprensión. La finalidad de todo lo dice Jesús en este versículo. Estad preparados, es decir, que todo lo que se ha venido hablando y lo que hemos venido hablando semana tras semana es para que tú y yo estemos preparados. Porque en nuestro caso, en el caso de la iglesia de Jesucristo, solamente pueden pasar 2 cosas. O te mueres y se te lleva a su presencia el Señor, o la segunda, viene el Señor y nos lleva en el arrebatamiento. Solamente esas 2 cosas pueden pasar en nuestro caso. En el caso de Israel, ellos van a tener que enfrentar la tribulación, la angustia de Jacob, que está escrita en Jeremías capítulo 30, versículo 7, y que además dice la Biblia que Jacob será librado, porque aunque esa prueba va a ser para destapar a los falsos judíos y a los verdaderos judíos, muchos judíos van a morir. De hecho, dicen que 2/3 de la población judía va a morir por la tribulación y por las pestes y todo lo que pasó por cuanto no quisieron recibir al Mesías. Pero muchos otros judíos sí lo van a recibir. Muchos de ellos no van a querer la marca de la bestia. Muchos de ellos se van a rebelar en contra del anticristo, lo cual va a desatar una persecución como nunca jamás se había dado. Y después vendrá ahora sí la segunda venida de Cristo, que es el fin de todas las cosas, el restablecimiento de todas las cosas de nuevo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra a través de la presencia física del Mesías Jesucristo. Así que el Señor Jesús lo que nos dice a nosotros en este tiempo, porque además nosotros no somos judíos, ni le estés rascando que si tienes raíces judías, eres más chichimeca que nada. Mírate en el espejo, o sea, ya ni le busques. Tienes cara del tlaxcalteca más que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Aunque bueno, su servilleta pues sí se ha investigado y tengo raíces francesas y españolas. Digo, no es por presumir, pero pues, la calidad se ve. Es cotorreo, hermano. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar en esa preparación. Dile que está a tu lado, tienes que estar preparado. Porque lo que Jesús está anunciando, si nosotros no vamos a estar en unas ciertas circunstancias, entonces de todas formas tenemos que estar preparados. ¿Verdad? Como las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 insensatas. O sea, micha y micha. Así que tenemos que ser nosotros como las sensatas que estaban preparadas para la venida del novio, como veía en la introducción, escuchaba en la introducción ahorita que empezó el culto y que estuvo el pastor, ¿verdad? Alan diciendo todas esas cosas maravillosas. Así debemos de estar nosotros, hermanos, preparados. Así que cuando nosotros, amados hermanos, empezando nuestra recapitulación, cuando nosotros estudiamos este pasaje, nos encontramos que existen 2 posiciones de interpretación. Porque hay gente que interpreta de una forma este pasaje y otra que lo interpreta de otra forma. Y la posición número 1 que nosotros, es que cuando nosotros estudiamos, pues debemos de saber
¿por qué la gente piensa lo que piensa? Y cuando estudiamos este pasaje encontramos dos posiciones, la preterista y la futurista. La preterista divide este capítulo 24 del versículo 3 al versículo 34. Y brevemente, hermano, resumido, porque dicen muchas cosas, pero bueno, yo traté de resumir simplemente el pensamiento. Si me faltó o cosas no añado, bueno, pues aclaro, porque luego a veces, bueno, este mensaje se pone en el internet y puede haber gente que diga, no, que le faltó y que como siempre, ¿no? Pero no es el caso, porque no estamos en un estudio teológico, en un instituto. Estamos en la iglesia, entonces el tipo de personas que hay aquí es diferente y tengo que acoplarme tanto a los que ya conocen, porque aquí hay muchos que están en el instituto, algunos están en maestría, otros en licenciatura. Entonces, y hay gente nueva, entonces tengo que acoplar de tal manera que todo se entienda para todos. ¿Sí estamos entendiendo? Dile al que está a tu lado, ¿entiendes, Méndez? Bueno, entonces ellos dicen que estos acontecimientos del 3 al 34 solo tienen que ver con una cuestión histórica. De ahí su nombre, preteristas, porque ellos señalan solamente la historia, que esto corresponde a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo y que no tiene nada que ver con el futuro. Pero admiten que el verso 36 en adelante sí tiene que ver con la segunda venida. Ese es el pensamiento preterista. Pero hay otro pensamiento que es el pensamiento futurista. Esta posición futurista que muchos dicen que es la mejor. Bueno, pues cada quien toma su posición y es respetable. Dicen que todo tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Todo tiene que ver. Así pareciera que estas dos posiciones están en los dos extremos, unos que dicen que es pura historia y otros dicen, ¿verdad?, que es puro futuro. Bueno, la preterista solo es algo histórico y la futurista todo es solo para el futuro y no tiene que ver con el año 70, aunque se señala que sí hay acontecimientos del año 70 implícitos como la anticipación de lo que sería en los últimos tiempos, ¿verdad? Que todo comenzaría ¿qué? En la destrucción de Jerusalén, saldría Jesús, como consecuencia de la destrucción de Jerusalén, la presencia de Dios ya no estaría ahí, los sacrificios se suspenderían, y bueno, el pueblo de Israel entraría en otra etapa. Reconocemos, hermanos, primero nosotros, porque esto es importante, que imagínense que hoy estamos, hermanos, delante de Jesús, nosotros somos los discípulos, nosotros somos judíos, tenemos una mente judía, tenemos pensamientos judíos, y entonces en nosotros surgen preguntas a los acontecimientos que el Señor Jesús anteriormente había anunciado, la destrucción de todas las cosas. Cuando ellos le dijeron, mira Señor, cómo está este templo, mira los edificios que están al lado, que vimos en otro mensaje, ¿verdad? Son maravillosos, son gloriosos. Y entonces el Señor Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y yo creo que todos se quedaron atónitos, ¿no?, de esa declaración. Caminaron todo el camino y ya cuando llegaron ahí al monte, en ese momento, ellos entonces, ya cuando el Señor estaba relajado, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que fue lo que el Señor Jesús anunció. Y entonces le hacen otras preguntas o le dicen otros aspectos dentro de una pregunta, según como lo quieran ver teológicamente, bueno, que van juntas, porque ese era su pensamiento. Entonces, si nosotros queremos tener una buena comprensión, tenemos que ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar de los discípulos. Y entonces comprender que ellos eran gente común. Ellos no habían estado como Pablo a los pies de Gamaliel estudiando en las universidades teológicas de ese tiempo. No, eran gente común. Habían estado siendo enseñados por Jesús, el cual primeramente es algo muy importante que en nuestra vida nosotros entendamos, que Jesús vino anunciando un reino. Él no vino anunciando una religión, Él vino anunciando un reino.
Entonces, en este contexto de que el Señor Jesús viene anunciando un reino y lo viene estableciendo, y de hecho establece el reino triunfando en la cruz sobre principados, sobre potestades, y los exhibe públicamente. Y establece el reino. Entonces empieza Él a establecer los principios del reino. ¿Cuáles son? El Evangelio. El Evangelio son los principios del reino, son las reglas, son todo con lo que se rige el reino de Dios, no el reino de este mundo, el reino de Dios. Es por eso que lógicamente la gente que no entiende esto protesta. ¿Y por qué ustedes los cristianos hacen esto? ¿Por qué los cristianos hacen aquello? Porque nosotros no nos regimos como el mundo, nosotros no nos regimos como las religiones, nosotros nos regimos en las bases y principios del reino. Y el reino establece principios. De hecho, cuando estudiamos Mateo capítulo 5, 6 y 7, nosotros vemos claramente, hermanos, lo que es la ética del cristiano, es decir, el comportamiento de vida de un cristiano. Lo cual Pablo después enseña y establece de una forma más específica para los creyentes nuevos en Cristo, que la mayoría eran gentiles. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, 14, 15 y 16, establece esos principios de la vida cristiana. Después en el libro de Gálatas vemos otros principios, en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, cuando Pablo enseña a los Efesios, ¿verdad?, la iglesia más espiritual. Hermano, porque si tú quieres ser espiritual, estudia la carta a los Efesios. Si tú quieres ser carnal, estudia la carta a los Corintios. Ahí están los carnalotes, que se decían que tenían dones, que hablaban lenguas, que echaban fuera demonios y no sé qué tantas cosas. Pero, miren mis hermanos, eran tan carnales que hasta negaron el apostolado de Pablo. Y Pablo tuvo que escribir muchos versículos porque lo criticaban de muchas cosas. Porque cuando una iglesia está en decadencia, empieza a criticar a su líder. Cuando una iglesia está en decadencia, es porque empieza a criticar a su líder. Cuando una persona, un creyente, empieza a criticar al pastor, es porque está en decadencia. Amados hermanos, hay toda una historia de eso. ¿Sabe dónde Dios le habla a las iglesias? En Apocalipsis. Y ahí hay 7 iglesias. Y si usted estudiara las 7 iglesias, vería cómo cada iglesia muestra la decadencia de las épocas, cómo ha venido la decadencia en las iglesias. A una le dice que hasta tiene el trono de Satanás. A otra la llama la iglesia muerta. A otra le llama que han dejado falsas enseñanzas y doctrinas y que han permitido que una mujer como Jezabel les predique. Un día vamos a estudiar eso, hermanos. Así que nosotros vemos siempre, hermanos, si nosotros queremos ser espirituales, tenemos que buscar las cosas que son de beneficio para nosotros, que nos hacen crecer, porque el enemigo de nuestras almas, hermanos, yo muchas veces lo he dicho, él no se somete ante la gente que dice que ayuna mucho, aunque no está mal ayunar, ni con la gente que dice que ora mucho. Él no le tiene miedo a la gente que ora mucho, menos a la gente que dice que sabe mucho. Pues él sabe más de lo que tú puedes saber, solamente que él no tiene la revelación, y Jesucristo a nosotros sí nos da la revelación a través de su palabra. Nos da por el Espíritu Santo el entendimiento de su palabra. Él a lo que se somete es a la autoridad. Por eso él siempre se sometió a Cristo, porque Jesucristo tenía la autoridad. Cualquiera que no se somete a la autoridad, hermanos, pues es un rebelde. Está siendo influenciado por el diablo, porque ese es un pecado, la rebeldía es un pecado satánico. Pero eso no lo estudia la gente.
Pero cuando nosotros estudiamos, hermanos, y el Espíritu Santo nos da la comprensión, porque nos está apartando del mundo, nos está apartando del pecado, nos está santificando, nosotros entendemos todo eso y decimos, Señor, no permitas. De ahí que siempre les comparto que mi oración continua en mi vida es, Señor, ayúdame a someterme a mi pastor, porque yo me conozco. Y así cuando Él me llame la atención, me diga algo, sí, pastor, perdone, yo voy a tratar, voy a procurar de ser mejor. No, ¿qué me dicen? Yo sé más que Él. Esa gente rebelde, hermano. Esa gente no proviene de Dios, no ha entendido qué es cizaña. Es lo único que ha pasado. Porque el fruto que está dando no es del trigo. No es de las señales que la Biblia describe de la gente que da fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No dice eso. Sino manifiesta las obras de la carne, rebeldía, injusticia, todo eso. Gálatas capítulo 5, léalo. Por eso es importantísimo que estudiemos la Biblia de una forma sistemática, porque comprendemos todo eso. Así que estos hombres eran gente común, hermanos. Gente que no tenía conocimientos teológicos. Y no con esto quiere decir que esté mal. No, porque esos eran otros tiempos. Antes no tenían el compendio, ¿verdad?, de la palabra de Dios como hoy tú y yo la tenemos. Por eso hoy tenemos nosotros más responsabilidad que ellos. Ellos les llegaba una carta y la leía el mensajero y después se iba a otra iglesia porque dice, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia. Entonces iban ahí en toda esa ciudad, en cada iglesia, diciendo lo que se estaba diciendo. El apóstol Pablo escribía cartas y también el mensajero iba y las leía a todas las iglesias. Esa era su encomienda. Él era el heraldo, el mensajero, traía la carta, llegaba a una iglesia y, hermanos, el apóstol Pablo dice así, amados hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, y se las leía. Dios les bendiga, hermanos, hagamos oración, que el Señor nos ayude. Y iba a otra iglesia y les leía, y así era antes. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la Biblia completa, el canon completo. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos más responsabilidad. Así que ellos eran personas sencillas que hacen una pregunta con 3 connotaciones. Y eso de acuerdo a su conocimiento, porque tú preguntas de acuerdo a tu conocimiento. Si tú tienes más conocimiento, tus preguntas son más fuertes. He tenido jóvenes que me han hecho preguntas más fuertes que cualquier otro hermano que supuestamente tiene mucho tiempo en Cristo y que sabe mucho. Jóvenes que hacen unas preguntas que yo les digo, oye, ¿tú quieres que te diga toda la Biblia con esta pregunta? Pero qué bueno, hijo, qué bueno que tienes eso, porque eso te ayuda para que tú aprendas, para que crezcas, para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Porque el problema no es la pregunta, hermanos. A veces es la forma en que se hace. Porque no se hace con sabiduría, no se hace con entendimiento. Porque nosotros, ¿qué preguntamos? Lo que no sabemos, lo que ya sabemos, ¿para qué lo preguntamos? Y si lo preguntamos, ¿por qué lo preguntamos? Porque queremos bronca, porque queremos contienda, porque queremos debate. Y hermanos, el día que quiera nos sentamos, de verdad, el día que quiera. Pues para eso Dios me preparó. Cualquier momento nos sentamos con la Biblia en la mano, así sin ningún documento ahí que en el que yo me guíe para responder, con la pura Biblia, hermanos. Así abrimos, a ver dónde dice, qué dice, por qué dice, y nos vamos así rectito. Sí, porque es fácil estar enfrente de una computadora y a ver ahí buscarle en el celular y buscar las palabras, los versículos. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil tener un estudio aquí en papel y nada más decir lo que dice el estudio! Pero a ver, con la pura Biblia, así, pura Biblia, la abrimos, nos vamos a los versículos que tú dices y después nos vamos a lo que yo digo. El día que gusten, hermanos. Y no es jactancia, pero hermanos, de verdad, a veces me entristece la gente. Estos hombres, hermanos, hacen unas preguntas de acuerdo a su conocimiento, pero además de eso, hermanos, eran preguntas profundas. ¿Cuándo acontecerá esto? Cuando ellos dicen ¿cuándo acontecerá esto? Es porque en el pensamiento de los discípulos estaba el establecimiento del reino de Dios.
Porque Jesús había anunciado un reino, había anunciado su muerte y su resurrección, y cuando Él viniera, entonces establecería su reino. Entonces ellos dijeron: Señor, tenemos que estar listos, entonces anúncianos qué es lo que va a pasar para estar listos. ¿Cuántos quieren estar listos? Sencillo. Y el Señor Jesús ahí sentaditos los tenía, y sabía de su conocimiento, sabía que ellos no tenían la perspectiva que nosotros tenemos hoy. Nosotros podemos leer la historia de todos los discípulos, de todos desde el tiempo de Jesús hasta este tiempo, hermano. Tenemos una perspectiva mayor, como consecuencia tenemos mayor responsabilidad. Así que había tres connotaciones, y esto de acuerdo a ese conocimiento de las Escrituras, pues siendo judíos, y de acuerdo a todo lo que hasta ahí Jesús les había comunicado, entonces ellos tenían una cierta esperanza. Por lo que ellos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Pues ellos entendieron que al destruir el templo, con todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Que se cancelan los sacrificios y bueno, todas esas cosas, Él, que principalmente y literalmente la presencia de Dios saldría del templo. Recuerden que lo que mostraba la presencia de Dios era el arca. ¿Dónde está el arca de la alianza? Todo el mundo la anda buscando. Seguro que los judíos la tienen, seguro. Pues ellos la escondían como si fuera, ellos daban su vida por eso. Seguro que ellos la tienen. Pero lo que ellos no saben que no es el artefacto, es la palabra dicha. Porque si Él dice que está aquí, Él está aquí, hermano, aunque tú no lo creas. Aunque te digas: ¿dónde que no lo veo? Él es espíritu. Él no se ve, pero Él sí se siente y Él sí habla. Entonces, todas estas implicaciones estaban ahí. Y el mismo Cristo se apartaría de ahí. Y es más, Él prometió no regresar hasta que el pueblo de Israel dijera algo muy importante. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, váyase más atrás, en el capítulo 23 y lea del 37 al 39. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto con sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Ahí anuncia la destrucción del templo. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme. No volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él prometió, hermano, Jesús prometió que no regresaría. Dentro de todas las señales más que están acá en el capítulo 24, que Él no regresaría hasta que Israel dijera estas palabras. ¿Qué es esto de estas palabras entonces? Entonces ellos comprendieron, los apóstoles comprendieron, que ese acto marcaría el regreso de Cristo. Y en consecuencia el establecimiento del reino del Mesías y la restauración de Jerusalén y el cumplimiento lógico de las promesas de Dios a su pueblo Israel. Entonces preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y, ¿verdad?, de tu siguiente venida. Cuando hablamos del fin del siglo, estábamos hablando, hermanos, del fin de la era de la iglesia. Por lo que Jesús entonces lo que hace cuando ellos preguntan, porque no saben, entonces Jesús les ordena sus pensamientos. Vean esto que encontré, hermanos, en el estudio de este pasaje. O sea, cuando uno está reflexionando, está leyendo y uno: Señor, inspírame, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces el Señor ordena los pensamientos y les dice que lo primero a acontecer son las señales del fin.
no es el fin del mundo, sino el final de la edad o de la era, como otras Biblias traducen. O si nosotros leemos el griego, literalmente el griego, el libro en hebreo dice, está siendo la finalización. Así dice literalmente la traducción del griego al español. Está siendo la finalización. Entonces, por esa causa, el Señor Jesús dijo en Mateo 24:8, dijo estas palabras: pero todo esto solo es el principio de los dolores, porque todo está comenzando. Todo lo que les había dicho, las guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, dice, esto es solamente, como dice la traducción griega, está siendo la finalización. Es decir, en otras palabras, está comenzando todo. Que concuerda con lo dicho Jesús en el verso 8, que es el principio de los dolores. Entonces, en la mente de los discípulos están tres cuestiones que tenían relación, pero no sabían el orden. Y Jesús les declara lo primero, que es que habrá señales del fin, pero no del mundo, como hoy conocemos, sino de la era. Porque el mundo como el que hoy conocemos, un día desaparecerá de la presencia de Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis. Ya no se halló lugar para la tierra y para el universo. ¡Pum! Desapareció todo. Todas las galaxias, todo desaparece en un instante, porque el Señor Jesús empieza una de las cuestiones muy tristes de la Biblia, que es el gran juicio del trono blanco, que un día Dios nos concederá estudiar, hermano, con detallamiento. Así que el Señor Jesús pone en orden las cosas, y Jesús declara lo primero, que es que habrá señales del fin, pero no el fin del mundo, sino de la era, de una generación que vería algo especial. ¿Qué vería? Versículos 6 y 8 de Mateo 24. Les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto, dice, solamente es el principio de los dolores. Después, algo que la iglesia experimentaría, eso es lo que ellos verían. Guerras, rumores de guerras, oirían, verían y oirían. Pero después algo que experimentaría la iglesia. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Hermanos, desde que la iglesia empezó a predicar de Jesucristo, ha experimentado todo esto hasta nuestro tiempo. Porque Jesucristo está hablando del tiempo de la era de la iglesia. Y en el tiempo de la era de la iglesia, nosotros muchos, aunque gracias a Dios estamos en el México lindo y querido, hermanos, pero hay gente que está, hermanos, en Irán, en Irak. Hay cristianos, hermanos, que están sufriendo en China. Hay cristianos que están sufriendo en Irán, que están en Corea del Norte, que están en los países musulmanes, y allí ellos están pasando todas estas tribulaciones. Aún nosotros a veces sufrimos tribulaciones con la gente que nos desprecia, que no quiere saber nada de nosotros porque es que somos religiosos, que somos hermanos separados, y bueno, nos hacen el feo, ni nos invitan a las fiestas, ya la familia nos abandonó, ya no les interesamos, publican fotos de la familia ellos solos, ya no somos parte de su familia, ya ellos son solamente ellos. Bueno, hermanos, pues todo eso es tribulación, y nosotros hemos pasado todo eso, y la gente sabe que somos cristianos y nos hace a un lado y no quiere nada de nosotros. Así que Jesús está hablando de la era de la iglesia, que está experimentando desde que empieza la predicación del evangelio hasta nuestros tiempos todas estas cosas. Y dice, serán entregados a tribulación, los matarán, seréis odiados por todos a causa de mi nombre.
muchos tropezarán, o no han tropezado muchos hermanos ya no están en la iglesia, ni siquiera en Cristo, es más, ni quieren saber de la iglesia. Pues porque tienen sus situaciones, el enemigo los ha engañado, no quieren dejar el pecado, porque esa es la realidad. No quieren dejar el pecado, y como están criticando, pues viven en pecado, porque la crítica es pecado. Están injuriando, o sea, están en pecado, por eso no están. Esa es la verdad. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, es lo único, no hay otra cosa. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque está en pecado. ¿Por qué tú ya no quieres venir? Porque estás en pecado. ¿Por qué la iglesia? Yo veo a veces gente que está aquí y de repente se va y después regresa y yo digo, ¿sí entenderán lo que está pasando aquí o están perdidos en el universo? O ya somos tan importantes que pues ya nada más venimos cuando queremos, a la hora que queremos. Hermanos, eso es trágico. Eso es trágico. Eso es no entender lo que estamos haciendo aquí. Ok, a lo mejor no pudo venir hoy porque pues hoy trabaja. ¿Y el miércoles? Ok, vino, sirvió, puso lona, puso sillas, se fue. ¿Y el miércoles? ¿Por qué no viene el miércoles? ¿Por qué no quiere recibir palabra? Ya se lo ha de saber todo. No, pues ya se sabe todo el Apocalipsis. Ya se sabe todo, desde Génesis, Apocalipsis. Ya le puede hacer algún examen, lo que todo. Pero sobre todo, hermano, yo creo que ya sabe solucionar todos sus problemas. Ya nada más está esperando el arrebatamiento. Pero aunque supiéramos todo y tuviéramos todo el conocimiento, todas las cosas, estamos obligados a ser parte de un cuerpo. Obligados, no es si quieres. La iglesia de Jesucristo no está separada. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Y nosotros somos un miembro de la iglesia de Cristo. Por allá estará la iglesia Benecer, estará la Maranata, estará la Unifam, estará cualquier nombre. Y ellos son otra parte del cuerpo, que tienen actividades diferentes, visión diferente, porque son diferentes. Nuestro cuerpo, hermano, lo cual Jesús compara a la iglesia, tiene diferentes funciones, pero el Espíritu es el mismo. Pero miren lo que el Señor Jesús dijo en la era de la iglesia. Verso 9 del capítulo 24, lea. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Jesús lo está hablando de la iglesia. ¿Cómo puede ser? Usted se puede explicar, hermano, que haya un líder espiritual que está predicando todos los domingos, está tratando de llevar a su iglesia y odia a su hermano, odia al de la otra iglesia, no lo puede ver, no lo quiere saludar, le hace feo, le hace fuchi, es más, viene caminando hacia él y hasta se hace por acá para no saludarlo. Y estoy hablando de un líder espiritual, de alguien que dice que sabe las escrituras. Se odian, lo que hay en su corazón es odio. Porque a lo mejor no puede asimilar la victoria de su hermano. Porque además no puede asimilar el por qué Dios sí lo bendice. Porque tal vez no puede asimilar por qué Dios lo está ayudando. ¿Sabe? Yo estuve ahí. Y yo decía, ¿por qué a todos bendices y a mí no? Y entonces surgió una frase en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué tú estás buscando métodos y Dios está buscando hombres nuevos, mejores hombres? Sé un mejor hombre y entonces yo extenderé mi reino en tu vida. Entonces me dediqué a ser mejor yo mismo. Porque todo empieza por nosotros, en nuestro corazón, en los líderes. Queremos que las iglesias crezcan a lo Maruchan. Eso no va a suceder. Hay un proceso y el proceso empieza con nosotros. Que el Señor trabaja en nuestro corazón, que nos hace mejores hombres para que seamos fieles y para que seamos confiables, y como consecuencia nos confía sus preciosas almas. Pero queremos las cosas fáciles y nos odiamos y nos despreciamos. ¿Y dónde está tu prédica del amor?
Porque el día que predicas del amor, aquí tienes a todas las familias abrazadas y llorando. Y tú con tu hermano, con tu consiervo, con el pastor de Benecer, con el pastor de la congregación, no sé qué. ¿Cómo estás? Pero Jesucristo lo anunció. Y vea lo que sigue diciendo. Unos a otros se odiarán. Eso se lo dijo a la iglesia. Está hablando con sus discípulos. Muchos falsos profetas, porque miren, ¿qué ocasiona el odio entre hermanos? Si nosotros no entendemos la cronología de lo que Dios está hablando, no vamos a entender los procesos. Cuando se despierta la división y el odio entre hermanos, surgen los falsos profetas. Aquí dice claramente, muchos falsos profetas, porque ese es el punto ideal para esa gente. Como ve división, como ve que nadie se pone de acuerdo, sale un redentor. Yo soy el profeta, yo te puedo guiar. Muchos falsos profetas se levantarán. Y fíjese que dice se levantarán, no dice que los enviaron ni que los levantaron, sino que ellos mismos se pusieron. Lo cual puede traer una revelación muy grande en este tiempo, hermano. Pero bueno, cada quien, hermano. No hablo para ofender, hablo para que aprendamos. Y además yo estoy enseñando a mi iglesia. Ya si allá afuera, hermano, yo voy a ser responsable de lo que yo a usted le enseño. Yo no voy a ser responsable de lo que otro pastor esté enseñando en su iglesia. Pero yo, en mi responsabilidad, le enseño esto. Si alguien está de acuerdo allá afuera o no, es un problema muy personal. Yo soy responsable de lo que yo le estoy enseñando a usted. Un día Dios me va a demandar. Y así como yo no me meto en las enseñanzas de otras iglesias, yo aquí estoy enseñando. Si alguien ve en el internet el mensaje y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues no fue para ti, fue para mi iglesia. Fue porque yo soy responsable de mi iglesia y yo eso le estoy tratando de enseñar a mi iglesia porque yo he buscado la sana enseñanza y la sana doctrina. Tú lo aceptas, no es tu bronca. Yo lo hablo a mi iglesia, así como Jesucristo lo habló a su iglesia. No lo habló a la gente de afuera, lo habló a la gente de adentro. Yo hoy hablo a la gente de adentro, a mi iglesia, donde yo voy a dar cuentas, donde yo voy a ser responsable. Bueno, aclarado ese punto, hermanos, miren lo que dice después. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque el propósito de ellos es el engaño. Y por haberse multiplicado la maldad, por supuesto, mire, si hay odio entre la iglesia y es el ambiente propicio para las falsas enseñanzas, entonces como consecuencia, entonces se multiplica la maldad. ¿Y se sabe qué pasa después? El amor de muchos se enfría. Porque como ya no encuentran el camino, como ya todos están desviados, ya no saben a dónde ir, entonces su amor se enfría. ¿Y sabe qué le sucedió? ¿A quién le sucedió eso? Acompáñame al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Hay una iglesia que le pasó eso. Escuchen lo que el Señor le dijo a esta iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, miren lo que dice: escribe al ángel. Escribe al ángel. Y aunque no queremos entrar en detalles teológicos, hermanos, le está hablando al pastor de esa iglesia. Porque el pastor es el responsable de la iglesia. Y Dios le escribe al responsable de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Éfeso. Y entonces le dice, de aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Juan, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta es una imagen de la iglesia. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos. Hasta has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, lo han hecho con una sinceridad y no lo son. Perdón, y no has desmayado. 4, pero tengo contra ti, ahí viene una sentencia, que has dejado tu primer amor.
O sea que vean, todas estas obras no son suficientes para mantener vivo el amor de Dios. Mire todo lo que hacían. Dice que ellos tenían un arduo trabajo. No, hombre, si para hacer cosas eran buenos. Tenían perseverancia, lo que muchos en ese tiempo adolecemos. No perseveramos en la iglesia. Basta que venga un afán en nuestra vida y nos separamos de la iglesia y la tomamos como segunda parte, pensando que así Dios nos va a escuchar. Hermanos, se nos ha olvidado un pasaje de un principio muy claro que dice: ni porque te levantes muy temprano, ni porque te acuestes muy tarde, no por eso Dios te va a bendecir. Porque primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando buscas el reino de Dios y su justicia y las cosas están yendo mal, le tienes que preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Habrá pecado en tu vida? ¿Habrá afán? ¿Habrá un descuido total de la enseñanza de parte de Dios? Y Oseas 4, 6 al 7 dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y después el 7 es maravilloso: por cuanto te descuidaste el conocimiento, yo también me voy a descuidar de tus hijos. Y al descuidarse de tus hijos, eso quiere decir que no hay sustento en tu casa, y por eso andas mendigando allá afuera lo que Dios aquí te puede proveer, porque Él es tu Padre y Él va a cuidar de ti. Pero aún así, aunque le estoy explicando esto, la gente no quiere venir a estudiar. Y por eso está como está. Porque todo es nada más cuestión de tiempo. Ahí están los afanes. Ok, bueno, me veo en la necesidad de trabajar el domingo. Muy bien. ¿Y el miércoles? ¿Y el lunes de matrimonios? ¿Y el martes de varones? Bueno, que sigan así y ahí van a permanecer, porque han caído en la trampa del diablo. Han caído. Habían hecho muchas obras, arduo trabajo, perseverancia. Es más, hasta tenían discernimiento, dice, porque no pueden soportar a los malos. Han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¡Wow! ¡Qué discernimiento! Y además los hallaron mentirosos, o sea, comprobaron todo. Incluso sufrieron. Has sido perseverante, dice el Señor. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, o sea, con buena intención. No has desmayado. Mantiene la fe. Pero, diga conmigo, pero, siempre hay un pero. Has dejado tu primer amor. Esa palabra, has dejado tu primer amor, es una palabra griega que se escribe M-N-E-M-O-N-E-U-E. Está bien difícil de pronunciar porque no tiene muchas vocales. Voy a tratar de pronunciarla. Nemoneue. Eso significa mantenerse recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes por qué te apartas de Dios? Porque se te olvida lo que Dios hizo en tu vida. Por eso la gente se aparta de Dios, porque se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Por consecuencia, se enfría en la fe, pierde su primer amor.
Cuando tú estás enamorado, quieres ir donde está la novia, donde está el novio. Bueno, yo hasta me paraba temprano para esperar a mi esposa que salía a la leche a las 7 de la mañana, cuando yo me paraba a las 12 del día. Y ahí estaba mi mamá en la tarde, 12 del día, imagínense lo empiojado que estaba. Ángel Gabriel, levántate, ya son las 12, hijo. Pero en cuanto me enamoré, estaba yo ahí tempranito, hermano. ¿Qué, ya te vas a correr? Me decía mi mamá. Le decía, no, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Y yo iba por el pollo. Ah, pues sí. Porque estamos enamorados. Entonces queremos estar en la iglesia, queremos estar participando, queremos estar gozándonos, queremos estar aquí alabando, glorificando a Dios. Pero es cuando se te olvida lo que Dios ha hecho, que pierdes tu primer amor. ¿Y dónde estás? Eso Jesucristo le reprochó a una iglesia que aparentemente cumplía con muchas buenas cosas, Entonces le dice, recuerda por tanto, fíjense lo que dice, recuerda, acuérdate de lo que hice por ti. Recuerda de dónde has caído, recuerda lo que hice por ti. Y dice, arrepiéntete, es decir, cambia tu manera de pensar. Y el arrepentimiento tiene dos connotaciones, cambiar la manera de pensar y dar en el blanco. Pero ¿cómo le vas a dar al blanco si el blanco está acá y tú estás tirando para allá? Entonces tiene esa connotación de que tiene que dar la vuelta a 180 grados para que tires en la dirección correcta y des en el blanco. Eso es arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de vida, es un cambio de dirección. Amados hermanos, pero esos son principios básicos de la iglesia, de estar en Cristo. Yo eso lo aprendí en mi primera clase con mi pastor y todavía siguen firmes en mi corazón, porque lo que bien se aprende no se olvida. Muchos ahorita están, yo no me lo sabía, pero no quieres venir a estudiar, ya te lo sabes todo. Hermanos, el que crea ser sabio, dice la Biblia, hágase ignorante. Si queremos ser más sabios, tenemos que hacernos ignorantes. Tenemos que sacar todo lo que está dentro de nosotros y tener acceso a la enseñanza que nos está impartiendo. Tomamos lo bueno, desechamos lo malo y vamos creciendo en la sabiduría. Pero si ya decimos, no, yo ya aquí me van a enseñar. Cálmate, Oscar Flores. Directo, pastor, ni modo, te tocó. Le rompí su cabeza al pastor Oscar. Así cuando llegó el pastor, sabroso, pues venía de una iglesia de 5,000. Más, no sé cuántos, tiene mucha gente en esa iglesia, más de 5,000 personas. Ya tenía muchos grupos familiares. El pastor, no, a mí qué me va a enseñar ahí debajo de esa lonita. Ese pobre pastorcillo, que a mí qué me va a enseñar ese pastorcillo. Formación. Pues lo más importante, hermanos, formación. Pero formación ministerial. Porque si por algo lo trajo Dios acá hasta Nextlalpan, por algo. No creo que nada más para que esté un rato ahí. No, hermano, mi hermano Beto viene de Tepito, el pastor Beto viene de Tepito. Y yo no creo que él esté aquí siempre. Yo quisiera aquí tenerlo siempre, lo amo. Para mí, su familia es maravillosa. Y muchas cosas, hermano. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. A lo mejor un día abre una iglesia en Tepito. Pues es que es la naturaleza, hermano. Ahorita estamos en familia, cotorreamos, pero pues al rato él va a ser papá y tendrá sus hijos y también estará acá al frente y dirá, ¿qué razón tenía el pastor? ¡Ay, puta! Sí, porque necesitas estar acá, hermano, necesitas estar acá para que tú puedas entender todo lo que te estoy diciendo. Pero si tú no te preparas, si tú no dispones tu corazón, ¿cómo vas a llegar acá? Nunca vas a llegar. Necesitas someterte a la autoridad, porque eso es lo principal. Entonces necesitamos eso, esa preparación. Entonces Dios le dice a esta iglesia, recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. A ver, ¿por qué le dice haz las primeras obras si hizo un buen de cosas esta iglesia? Oye, yo quisiera una iglesia así, sé que tengo parte de eso.
Porque hay gente que es bien trabajadora. Amado hermano, yo no tengo problema por tu trabajo, por tu ímpetu. A ver, yo le jalo, pastor. No, yo pongo ese, a ver, hágase para allá, yo lo hago. Están sabrosos, está bien. Órale, hermano. Éntrele. Yo ya llevo 20 años haciendo eso, no hay bronca. Hágalo. Ese no es el problema. El problema siempre es el corazón, que no nos queremos someter a la autoridad, que no queremos seguir instrucciones. Que queremos hacer las cosas como a mí me da la gana, como yo pienso, como yo creo, porque pues yo me las sé. Y hermano, y por eso tropiezan, y por eso no avanzan, y por eso no llegan a donde tienen que llegar, aunque Dios quiera que lleguen, no llegan. Porque lo principal no lo tienen, la fidelidad y el sometimiento. Yo me sometí a mi pastor. Pastor, yo quería, pastor, déjeme, voy a abrir un grupo allá en Nextlalpan. Fíjese que la vuelta a mi esposa ya abrió su casa. Pastor, deme chance, mire, yo el martes voy, ministro en Villa de las Flores, y el jueves me vengo a Nextlalpan, deme chance. No vas. Pastor, pero eso está bien, además es para el reino, es para agregar almas. No vas. Y es más, ponte a orar durante un año. Pero pastor, nada más voy a ver un grupo. No vas. No vas a ir. Dios tiene otros propósitos. ¿Pero qué propósito? Y yo me sentía como el profeta, ¿no? Que no iba a Nínive. Y yo decía, pero es que Dios me habló. Dios me dijo. Sí, en ese tiempo, como siempre he sido un hombre de oración, yo me la creí, yo me paré en un espejo, dije, Señor, este hombre es un hombre de oración, y yo me lo creí. Y entonces empecé a practicar ese tiempo de oración, ese tiempo con Dios continuo, porque me lo creí, me creí a mí mismo. Tú no me crees aunque te lo diga. No vas. Y entonces dije, Señor, pues me sujeto, porque eso dice tu palabra. ¿No acaso dice la Biblia, cómo dices que crees en un Dios que no ves, cuando no le crees al hombre que ves, o no te sujetas al hombre que ves? Porque el que ves lo puso Dios, y lo puso como autoridad tuya, entonces sujétate a Él. ¿Y qué pasó? Que después, por haberme sujetado, por haber sido obediente, por honrar a mi pastor, Dios me puso en eminencia y me mandó a predicar. Pero mientras seamos rebeldes y estemos, ¿y por qué? No. Hermano, no vas a avanzar. Ahí te voy a ver, van a pasar los años. ¿Se acuerdan del hermano? Ya se murió. Oye, ¿y en qué servía? Pues quién sabe. Creo que hasta se cambió de iglesia. ¿Quién sabe a dónde se fue? Porque así pasa. Porque la iglesia pierde el primer amor. Porque no hace lo primero. ¿Qué es lo primero? El sometimiento. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué nos sometemos? Por su amor. ¿Por qué voy a hacer al pastor? Pues por amor. Por amor a Cristo. Si dices que amas a Cristo, tienes que amarme a mí y someterme a mí, porque si no, estás en una falacia. Estás en una mentira. Hermano, es que hay que hacer esto así. Hermanos, esto se debe hacer así, por esto, hermanos, los estoy exhortando. Y viene la cuestión y cada quien hace lo que le pegó su gana. Dice uno, Dios mío. O sea, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pero por lo menos a mí ya me dejan ver cosas de su vida y de su carácter. Y la Biblia aquí tiene requisitos para cuando nosotros mandamos a alguien como obispo, o como pastor, o como siervo, o servidor, o como líder de iglesia. Tiene características, y si no las cumples, no te voy a poner. Aunque te repapalotees. Y que pues es que yo sí obro, yo sí hago, sí, pero no haces lo principal, lo primero, que es amor y sujeción. Por eso Dios le dice, haz lo primero. Haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, no cambias esa manera de pensar. Dice, pronto viene la sentencia, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. No quiere decir que pierdes la salvación, quiere decir que te quita la autoridad. Que el llamado, el propósito de Dios en tu vida es cancelado. ¿Por qué? Por rebelde, por no querer hacer las cosas bien. Pero a veces se nos olvidan esos principios, hermanos. Así es que qué bueno hacer un recordatorio a veces. Porque si no nos desviamos.
Y si nosotros analizáramos las otras iglesias, de verdad ese estudio es hermoso, hermano. Es hermoso ver cómo las iglesias, hasta cómo las iglesias van decayendo. Van decayendo. Estudie las iglesias del Apocalipsis, porque esas son las iglesias. Las iglesias de Cristo, es su imagen. Y vean la decadencia que lleva desde que empieza hasta que finaliza. Desde la de Éfeso hasta la última de las iglesias, hermanos, la de Filadelfia, hasta esa, hermano, es una decadencia. Por eso es bonito estudiar la Biblia, hermanos. Para estar siempre avisados, para no caer en situaciones que nos lleven a perder el rumbo. Así que el Señor Jesús está anunciando cosas bien tremendas en el capítulo 24 de Mateo. Y está anunciando muchas señales. Está hablando del carácter de la iglesia. Está hablando de la actitud de la iglesia. Por eso decimos que la primera parte, las señales del fin, pues están hablando de la era de la iglesia, porque todas estas cosas son de la iglesia. Cuando es la venida del Hijo del Hombre, está hablando a Israel. Son dos acontecimientos diferentes, claramente aquí vistos, con señales diferentes. En una, si usted analiza el pasaje, en una la luna se pone roja, pero en la otra se pone negra, se oscurece. Son dos eventos diferentes. Pero bueno, es que hay que estudiar muchas cosas. No tenemos el tiempo, hermanos, pero de verdad es hermoso. Léalo, analícelo, escriba, anote. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pregúntele al Señor. El Espíritu Santo lo va a guiar. Él le va a enseñar lo que yo estoy viendo. La cuestión nada más que usted lo lea y le pida dirección. Así que este texto nos está explicando lo que es para el día de hoy. Para nuestro tiempo son las primeras señales, para nuestro tiempo. Y dice el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, la palabra perseverancia es upomoneo con H, upomoneo. Este pasaje lo usan para decir que la salvación se pierde. No, hermano, no está hablando de eso. Si son cristianos, los que están ahí son cristianos. Son discípulos. Han nacido de nuevo, han sido regenerados. Ay, hermano, pero bueno, es increíble a veces. Upomoneo, hermano, que significa resistir. Los que resistan hasta el fin. Y la palabra que dice salvo, ahí tiene una connotación, porque la palabra salvación en griego como en hebreo no solamente significa salvación y vida eterna, significa sanidad, liberación, vida eterna. Pero en este pasaje exclusivamente esta palabra significa que nosotros, dice, resistimos, soportamos pruebas, aflicciones que nos llevan a la victoria. Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermanos, que lo que está hablando Jesús es de que nosotros, todo esto que habló, todo esto que pasó, pues hermanos, va a probar nuestra resistencia. Este fortalecimiento de la resistencia nos va a llevar a la victoria. ¿Por qué, amados hermanos? Mire, cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, es decir, pruebas. Pero dice, confiad, dice, yo he vencido al mundo. Así que el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Y cuál es la victoria que nosotros tenemos en el mundo? Todas estas pruebas, todas estas situaciones van a provocar en nosotros la victoria. Mire lo que dice Primera de Juan.
La primera carta del apóstol Juan. Y en el capítulo 5, versículo 4 y 5. Fíjese lo que dice Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ya naciste en Dios? Bueno, eso es lo primero. Todo el que nace de Dios, dice después, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que lo que está diciendo Jesús en Mateo 24, el que persevere hasta el fin ese será salvo, está hablando, hermanos, de que vamos a ver y vamos a experimentar ciertas cosas, pero la victoria que nos va a dar va a ser nuestra fe en Cristo y que hemos nacido de nuevo. Como consecuencia tendremos la victoria, porque la palabra salvación en este pasaje significa victoria. Y eso es algo que nosotros, hermanos, debemos de comprender. Porque si no, pues allá afuera nos van a echar un montón de rollos y no la vamos a creer. Nos van a arrebatar lo más hermoso que tenemos, que es nuestra salvación. Y tu salvación te va a ser arrebatada porque te robaron tu fe, que es tu confianza en Dios. Y lo primero que Dios nos manda a confiar es el que Él nos da vida eterna. Lo primerito que Dios nos manda a confiar, que tenemos vida eterna. Entonces el enemigo de nuestras almas va a traer enseñanzas equivocadas, erróneas, herejías, que van a hacer que nosotros dudemos de nuestra salvación. Cuando eso es por gracia, cuando eso es un regalo de Dios, cuando no es por obras, cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros no habíamos hecho bien y mal y Él ya nos había predestinado. Ay, hermanos. Así que tenemos que ser muy listos, hermanos. Nosotros que somos parte de esta iglesia, póngase listo, hermano. No se deje engañar. El engaño es una de las herramientas que el enemigo de nuestras almas va a usar en este tiempo. Y nosotros no podemos permitir que Él nos engañe. Así que no debemos de perder de vista que Jesús les habló a sus discípulos, no a los incrédulos. Esto lo está hablando a los discípulos. No pierdan el panorama, el contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? No pierda eso del contexto. Usted está avanzando en lo que está diciendo la Biblia, pero no pierda el principio, no pierda el contexto. Porque si usted pierde el contexto, entonces usted se va a perder completamente de lo que Jesús está diciendo. Ellos ya eran salvos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, Jesús sopló aliento de vida a sus discípulos. ¿Sí se acuerda ese pasaje? Les dijo, recibid el Espíritu. Y dice que sopló y recibieron al Espíritu. Ellos ya habían nacido de nuevo. ¿Hasta cuándo creyeron los discípulos? Hasta que lo vieron resucitado. Mire, vieron que el mar fue calmado. Vieron los milagros, los prodigios, pero no le creían a Jesús. ¿Cuándo usted es salvo? Cuando usted le cree a Jesús. Así que claramente sabemos que los discípulos realmente no habían creído en Jesús. ¿Cuándo le creyeron? Cuando lo vieron resucitado. En Juan capítulo 20, versículo 22 es cuando Jesús ya había resucitado. Y fue cuando Él vio en su corazón que ya habían creído en Él. Por lo tanto le dice, recibid el Espíritu. Y ellos entonces nacieron de nuevo. Después, para capacitarlos para la obra que les había encomendado de ir a predicar el Evangelio, les dijo que esperaran en Jerusalén. Y después de un tiempo, que se mantuvieran ahí, después viajaran a Jerusalén después de un tiempo, porque recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál? Pues el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que los capacitaría para el ministerio y para la obra que Él les había encomendado. Por tanto, empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y entonces empezaron a esparcir el Evangelio, porque esa era su labor.
Entonces no perdamos, hermanos, nosotros estamos leyendo, pero no perdemos de vista lo que está atrás. Estamos atentos a lo que Jesús está enseñando. Ellos ya habían nacido de nuevo, serían capacitados entonces para la obra del ministerio. Todo el libro de los Hechos, lea el capítulo 1, versículo del 1 al 2, el versículo 4 y 5, el 8, después váyase al capítulo 2, lea el versículo 1 y 4, y va a ver cómo fueron capacitados para el ministerio. Jesús dice en Mateo 24:13, que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Esa fue la encomienda. Así que ellos necesitaban estar capacitados. Jesús anunció que el reino, mire este proceso, Jesús anunció el reino, después lo afirmó con el evangelio, es decir, estableció principios del reino, como la ley del reino. Cuando Dios quiso establecer la ley con su pueblo Israel, le dio mandamientos, principios y preceptos, pero ellos rechazaron eso. Entonces Dios hizo otro pacto, estableció un reino y entonces puso principios y preceptos de ese reino, de ese pacto, por eso se llama nuevo pacto. Estableció otras cosas. Ahora todos los mandamientos se cumplen en dos: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Son nuevas cosas. Oíste que fue dicho, ahora yo te digo. Estableció otras cosas. Pero si no tenemos esa comprensión, nos perdemos. El fin entonces era que la iglesia manifestaba el reino y al final terminara siendo parte del reino con Jesucristo y reinando con Él en la era milenial, cuando Él establece su reino aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo reinemos. Así que a partir del versículo 15 al 28 de Mateo declara una profecía de doble cumplimiento. Esa es la cuestión, hermanos, entre estas dos posiciones que les dije al principio, que no ven que hay una profecía de doble cumplimiento, un cumplimiento histórico que ya sucedió en el año 70, cuando el emperador Tito, ¿verdad?, hizo la destrucción, mataron un marrano, profanaron el templo. Pero que además en el libro de Daniel se profetiza de un hombre que en el final del tiempo, porque el final del tiempo no vino con la destrucción de Jerusalén, lo cual quiere decir que es una profecía de doble cumplimiento. ¿Cuándo? Hasta que aparece el anticristo, quien persigue al pueblo de Israel y que también profana el templo. El hijo de perdición. Y es lo que a veces no ven, que hay una profecía de doble cumplimiento, tanto histórica como en el fin del tiempo. Pero que gracias a Dios nosotros hoy lo estamos viendo. Entonces, así como lo acontecido en el año 70, lo que sucedió en Jerusalén, así sucederá en el reinado del anticristo, a quien también se le llama la abominación desoladora. Lo descrito en el versículo 15 y 22 fueron acontecimientos que sucedieron en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido, Israel fue esparcido, ¿verdad? La famosa diáspora. Por eso el pueblo de Israel está regresando a su país. En mayo de 1948 se instituyó nuevamente Israel como nación y todo el pueblo de Israel empezó a regresar hasta nuestro tiempo. Siguen regresando de todas las naciones porque fueron esparcidos. Algunos no quieren regresar porque pues ya están establecidos, tienen negocios, pero dice la Biblia que todos van a regresar. Los judíos van a regresar a su lugar. Enfrentó entonces el pueblo de judío tribulación, pero no la gran tribulación, porque en las señales del fin se habla de una gran tribulación para Israel, que va a ser encomendada por el anticristo, porque él va a querer ser Dios en Israel, y Israel no lo va a permitir. Oye, hermanos, si no aceptaron a Cristo y a pesar de todo lo que hizo, ¿ustedes qué van a hacer? No, el pueblo judío se va a rebelar en contra del anticristo. Ellos no van a aceptar eso. Como consecuencia, el anticristo va a traer tribulación, va a profanar el templo. 2/3 partes de los judíos van a morir en esa persecución. Por eso es una profecía de doble cumplimiento. Y es algo que nosotros debemos de discernir. Pero Israel no enfrentó la gran tribulación.
No es la angustia de Jacob, la cual está señalada como profecía en Jeremías 37. No está ahí. Es hasta el fin del tiempo. La angustia de Jacob, la cual será una tribulación en Israel como nunca ha existido, ni nunca se ha experimentado por ese pueblo. ¿Como consecuencia de qué? De que rechazan al anticristo, al que al principio lo señalaron como Mesías, y después lo van a rechazar porque él se va a querer hacer como Dios, y lo van a rechazar y va a venir la tribulación. Entonces Israel será salvo, porque ellos verán, entonces dirán, si era Jesús el Mesías, y entonces se van a arrepentir. Entonces ellos van a proclamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús no estaba ahí como cuando en capítulos anteriores Jesús entró en Jerusalén y todos empezaron a proclamarlo. Ya no está ahí. Entonces van a reconocer si era el Mesías, y entonces todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es toda la explicación, hermanos, que da Pablo en el capítulo 9 y 10 de la carta a los Romanos, donde se empieza a anunciar el propósito de Dios sobre Israel. El capítulo 10 que dice, ¿más qué dice desde el versículo 8? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, pues todo aquel que en él creyere será salvo. Y después dice, ¿cómo creer en aquel que no han oído? ¿Cómo? Toda esa frase, hermano, Pablo la dijo con respecto a Israel. Y dice, ¿acaso no han oído? Por todo el mundo ha salido su voz. ¿Por qué? Porque el Señor primero empezó a predicarles a ellos en Jerusalén, después en Samaria, y después en Judea, y después hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo concluye en el capítulo 10 de Romanos, dice, ¿acaso no han oído? Por todo el lugar salió la voz, pero no todos obedecieron al Evangelio. Está hablando de Israel. Recuerde que del capítulo 9, 10 y 11 es el propósito de Dios para Israel. Y esa frase que nosotros leemos y que les acabo de mencionar del capítulo 10 corresponde al pueblo de Israel, que es un principio también para nosotros, porque si nosotros confesamos que Él es el Señor, seremos salvos, porque estamos creyendo en el verdadero Hijo de Dios, en el verdadero Mesías, en el Dios encarnado, pero lo tomamos como principio, pero la palabra fue dada para Israel. Vean qué preciosa es la Biblia, hermanos. Preciosa. Yo estoy leyendo, estoy compartiendo y me siento extasiado. Digo, Dios, qué maravilloso, qué hermoso plan. Entonces la exclusión de Israel trajo la inclusión de los gentiles, y por eso nosotros, Dios nos está dando la oportunidad de venir a sus pies, de ser salvos. Pero cuando entre el último predestinado por Dios para el reino de Dios de los gentiles, entonces empezará de nuevo el plan de Dios para Israel. Y lo dice claramente, hermanos, el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta a los Romanos. Claro, es solamente que pongamos atención. Es maravilloso el plan, hermanos. Entonces el pueblo de Israel reconocerá al Mesías, así como ocurrió antes. No creían que ese hombre sentado en un pollino era el Mesías, y sin embargo lo anunciaron como Mesías, porque las palabras que ellos dicen cuando Jesús entra en el pollino era una frase que solamente el pueblo de Israel iba a decirle al Mesías. Pero como después, en esta semana de la pasión que hemos estado viendo, el pueblo de Israel que recibió el mensaje de salvación directamente de Cristo, al rechazarlo, entonces Jesús les dice, no volveré hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hasta ese tiempo, después de la persecución, al final del tiempo, antes de su segunda venida, ellos proclamarán al Mesías. Reconocerán que ese hombre que crucificaron en la cruz era su Señor, Dios y Salvador, porque Dios tiene un plan con los judíos. ¿Y de qué nos sirve todo este conocimiento, hermanos? Porque nosotros decimos,
Hermano, surgió una frase en mi corazón, hasta la escribí cuando terminé de estudiar esto, hermano, porque ya finalizamos. Mire, surgió una frase. Bendito propósito de Dios para Israel y para nosotros los gentiles. Bendito propósito. Ah, qué misericordia, hermanos, de Dios para nosotros. Qué misericordia tan grande. Y cuando estaba yo reflexionando, hermanos, sobre esa frase, bendito propósito de Dios para Israel y para nosotros, encontré una historia maravillosa con la que quiero finalizar, hermano. Allá en China, un pastor viajó el pastor a China. Se encontró con las iglesias clandestinas de China, porque allí en China son iglesias clandestinas. Ellos no pueden estar como nosotros aquí reunidos. Ellos se esconden. Y entonces este pastor se reunió con una iglesia así escondidas y empezó a platicar con ellos, con todas las mujeres, los varones de esa iglesia. Y dice esta historia que ese pastor, cuando estaba reunido en China con los creyentes, pastor norteamericano, les dijo: ¿qué me pasaría si me descubrieran leyendo la Biblia con ustedes? Hablando del ejército chino, que andan ahí buscando a los cristianos para perseguirlos. Y entonces ellos le dijeron: a ti te deportarían a tu país, pero a nosotros nos pondrían en la cárcel por 3 años. Vean la persecución, hermanos. Ahí es cuando yo veo, hermanos, la bendita gracia de Dios que tiene con nosotros hoy en día. Y sí, mira, cuando nos desprecian, cuando la familia nos hace a un lado, cuando los amigos nos rechazan, es una forma de persecución. Pero créeme que no está comparado con esto. Entonces les preguntó el pastor: ¿cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Habían 22 personas reunidas. Y les dijo: ¿cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Entonces 18 levantaron las manos. Solo 4 no habían estado en prisión, pero los otros 18 sí. O sea, los 18 creyentes por lo menos habían estado cada uno 3 años en prisión. Algunos juntos, otros en tiempos separados, pero todos ya habían experimentado ese tormento de la cárcel. No sé tú, hermano, hay gente que ha pasado mucho tiempo en la cárcel. Yo quiero decirte, yo solamente una vez estuve 3 días y para mí fue la muerte, de verdad. Qué bueno que cuando vas a la cárcel te quitan las agujetas, porque de verdad experimentas una opresión, experimentas una privación de tu libertad tal que te quieres ahorcar y no sabes qué hacer. Y andas dando vueltas en un cuartito de 3x3. 3 días. Y yo solo estuve 3 días. Imagínense lo que están ahí años. Y dicen estos hombres que 3 años habían estado por lo menos 18 de ellos. Después les preguntó a los 22: ¿ustedes cuántas personas supervisan de la iglesia de Cristo clandestina? Pues ellos eran líderes de grupos clandestinos de los cristianos. Entonces ellos dijeron que su provincia tenía 20 millones de personas, las cuales ellos supervisaban. O sea, ahí había 22 líderes que supervisaban a 20 millones de personas clandestinas que conocen el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Oye, cuando yo leí esta historia, hermano, me quedé boquiabierto. Dije: Dios, no hemos hecho nada. 20 millones de personas supervisaban. Teniendo en cuenta que allá en China son aproximadamente 1.3 millones de chinos. O sea que 1/3 parte de toda la población del mundo está en China.
el pastor se dispuso a leer las escrituras, pero solamente había una Biblia. Iban a tener un devocional. Había 22 personas, tenían una Biblia, la que el pastor escondió y llevó. Y se la pasó a una persona, pues él ya tenía el pasaje el cual iba a desarrollar en la devoción. Entonces la mujer vio el pasaje y se la pasó la Biblia a la otra lo vio, lo pasó al otro, y se la regresaron al pastor. Y el pastor dijo, a ver, ¿cómo? Dice, mire pastor, es que después de 3 años de estar ahí en la cárcel, pues nos aprendemos la Biblia, porque no la podemos tener físicamente. ¿Pero cómo? ¿Qué acaso no les quitan las Biblias? Sí, pero después llevan los papelitos los hermanos y nos dan el pasaje. Y entonces lo leemos y nos lo aprendemos. Pero no les quitan el papel. Dice, sí, nos quitan el papel, pero no nos quitan la palabra sembrada en nuestro corazón. ¡Wow! Ya se sabían el pasaje. Si sabían de memoria la Biblia. Oye, 3 años los hermanos llevaban un papelito, apréndete este carnal, pum, lo leían, se lo aprendían, lo rompían o se lo quitaban, pero ya se lo sabían. Entonces ellos se pasaban todo el día, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así estaban ellos. Era glorioso lo que Dios había estado diciendo con ellos. Entonces el pastor quedó todavía más sorprendido, porque ellos decían, es que no sabemos todo el capítulo entero de lo que usted nos está pasando. Y entonces todos se pararon y recitaron todo el capítulo. Ya el pastor estaba quebrantado, ya las lágrimas estaban escurriendo por su rostro al ver el ímpetu, el amor que ellos tenían en medio de la persecución de la palabra de Dios. Era glorioso. ¿Cómo han aprendido todo esto? En la prisión, pastor. Qué tremendo, hermanos. Ellos decían, nosotros nos memorizamos todo lo más pronto posible, porque podrán quitarnos lo escrito en un papel, pero no podrán quitarnos lo que está escrito en nuestro corazón. ¡Wow! El pastor quedó entonces sorprendido y después de 3 días de estar con ellos, quedó enamorado de esas personas. Y al despedirse de ellas les dijo, ¿cómo puedo orar por ustedes? Porque ya voy de regreso a América y ustedes son maravillosos. Uno de ellos dijo, ¿sabe? Ustedes allá en América pueden reunirse sin temor, cantar y adorar y leer juntos la palabra. Por favor, así ellos así con una demencia le decían, por favor, ore para que nosotros seamos como ustedes. Pero el pastor los miró y ya con lágrimas en los ojos les dijo, yo no voy a hacer eso. Y entonces ellos con ojos de incredulidad voltearon, lo vieron, dijeron, pero ¿por qué? Si ustedes tienen toda esa libertad. El pastor les dijo, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para estar aquí conmigo. Y en mi país, si la gente tiene que manejar su auto para venir a la iglesia a 1 hora, no vienen. Ustedes se sentaron en el piso de madera por 3 días en mi país y la gente se sienta en las sillas acoginadas con aire acondicionado por más de 40 minutos. Se van de la iglesia. Ustedes estuvieron aquí en este piso de madera y además sin aire acondicionado.
En mi país, si la gente no está cómoda, se va. Si la iglesia no les da las comodidades, si el aire entra y los despeina, si la tierra entra y les quita su belleza, se van. En mi país tenemos por lo menos 2 Biblias por persona. Y no la leemos. Ustedes difícilmente tienen la Biblia y se la memorizan. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Cuando yo leí eso, como ahora, me quebranté, porque no es posible que nosotros tengamos todo y no le tomemos importancia, y se nos haga fácil no venir un día al culto. Y si estamos aquí mucho tiempo, ya estamos, el pastor ya se tardó. Oye, pastor, así te la aventaste. ¿Se dan ustedes cuenta de la maravillosa gracia que Dios tiene con nosotros y que nosotros no queremos aquilatar? Y no creo que seamos los únicos en esta iglesia, y ojalá este mensaje llegue a muchas iglesias. Ojalá, hermanos, esto se pudiera hacer viral, porque es necesario que entendamos los privilegios, la gracia inmensa que Dios ha derramado en este precioso país, con cada uno de nosotros, que nos ha dado completamente este maravilloso libro, que nos ha anunciado semana tras semana, que estemos preparados, que dejemos el pecado, que nos sujetemos a Dios, que nos sometamos a Dios para que el diablo huya de nosotros, que podamos vivir una vida correcta, que estemos viviendo sin afanes, confiando siempre en el Señor, diciendo: Señor, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Y que sin embargo estamos con pleitos, estamos con ira, estamos con contiendas unos con otros, cuando deberíamos de estar juntos, cuando deberíamos de venir cada día, cada domingo, y abrazarnos los unos a los otros y darle gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque aquí está, porque no estamos en una cárcel, porque no estamos siendo oprimidos por las fuerzas demoníacas, y el Señor ha tenido misericordia de nuestro país y de nuestro México y de cada uno de nosotros, porque estamos en este lugar, aunque no tiene las comodidades, aunque no tiene muchas cosas, tiene lo más importante: la presencia de Dios en este lugar. Eso es lo más importante. A mí no me importa dónde, siempre y cuando esté Él conmigo. Aunque ande en valles de oscuridad, de sombras, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a vivir confiado, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Si tú vienes por primera vez, yo sé que la vida cristiana no es fácil, es un reto, pero vale la pena, dice Pablo, porque las tribulaciones presentes no tendrán ninguna comparación con las glorias venideras, con las grandes bendiciones que el Espíritu Santo traerá a nuestra vida. Así que si tú vienes por primera vez, yo te invito, como un acto de fe, porque no termina aquí que vengas al frente, sino que vivas una vida en Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios y le digas: yo quiero ser salvo. Y alguien, Dios le bendiga. Venga, Dios te bendiga. Wow, gracias, amado Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Dios les bendiga. Vengan acá, los que vienen ahí caminando. Gracias, Dios les bendiga.